Buenas noches a todos. Estamos acá en Lucila Huanqui Galería para la presentación de portafolio de la artista multidisciplinaria Angie Bonino. Ella va a ser presentada por Cristian Bernuy, que es historiador del arte. Voy a leer las biografías de ellos. Angie Bonino, de nacionalidad peruana e italiana, vive en Lima. Es artista multidisciplinaria, utiliza el video, la performance, la instalación en internet, la pintura, la fotografía y el dibujo. Ella es diseñadora gráfica y estudió en el Instituto de Diseño Toulouse-Lautrec y además en FALIA, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ingeniería, Nacional de Ingeniería. Estudió artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Sabac, y en el 2005 recibió una beca para estudiar el máster en Sistemas Interactivos en el Audiovisual MECAT en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España. Luego la beca para el máster de Seguridad Informática en Sistemas de Software Libre. Bueno, ella tiene muchas exposiciones en varias partes del mundo y no solo eso, ha sido curadora de muchas muestras y también ha organizado grandes festivales de videoarte, sobre todo, que es una de sus principales actividades. Y últimamente ganó el premio Luces a la mejor exposición Cuando la Tierra Tiembla, organizada en la Galería Forum en el año 2016, bueno, 2015 a fines, ¿no? 2015. Y en este año ha tenido una exposición, la misma exposición en la Galería de Coricancha, en el Cusco, y también en Argentina, en Corrientes, me parece, ¿no? En Corrientes. Es docente en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes para el 5º año, y dicta distintos talleres, no solo en Perú, sino también en el extranjero. Cristian Bernuy, que la va a presentar y lo tenemos acá, es fotógrafo e historiador de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cofundador de Socorro Polivalente, espacio independiente enfocado en las artes visuales y la cultura contemporánea, y fue editor de la revista Caipuncu, de Estudios Interdisciplinarios de Arte y Cultura. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, en el Centro de la Imagen también. Es editor asociado y fundador de Tórax, revista de investigación, arte y diseño contemporáneo del Grupo de Investigación de Semiótica Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces estamos acá para recibirles. Les dejo con Cristian, que va a presentar primero a Angie. Buenas noches. Voy a hacer una presentación de Angie y se me da mejor hablar con un texto escrito. Hoy sintetizo un poco lo que pienso, lo que he estado revisando con Angie a lo largo de estos días en que he estado en contacto con ella. Bueno, ante todo agradezco la invitación a Lucila y a Angie por haberme brindado la oportunidad de presentar y conversar acerca de su trabajo, o una parte de él por lo amplio que realmente es y lo diverso, ¿no? Tratar de encasillar o delimitar el trabajo de Angie es una tarea que se me ha hecho compleja. Su producción artística ha transitado indistintamente por los caminos de la interdisciplinariedad, pero siempre cargado de un profundo sentido político. Aunque suene reiterativo, me parece que es importante mencionar su labor como pionera en el campo del videoarte en el Perú, en la década de los 90, ¿no? No solo por incursionar en un medio anquilosado por la tradición formalista, sino también por demostrar sin complejos que las nuevas tecnologías también pueden ser parte de la producción artística de artistas mujeres. A través del videoarte, el arte de los nuevos medios, el net art,
la performance o el hacktivismo como soporte de sus propuestas, y la carga irónica, la insubordinación, el análisis crítico y un lenguaje, aunque ella eventualmente no esté de acuerdo, pero para mí es un lenguaje profundamente conceptual, más allá del trabajo riguroso que ella pone en la hechura de la obra. Angie Bonino sabe sintetizar las problemáticas de nuestro tiempo y desmitificar las retóricas discursivas de los grandes relatos hegemónicos. Si bien en un primer momento podemos situar que podemos situar entre mediados y finales de los años 90, una década desbordada por acontecimientos sociales y políticos bien conocidos, su producción podría ser definida como localista. Con el tiempo amplió sus intereses a problemáticas de corte global, comprometiéndose críticamente con denunciar los abusos de poder, las implicaciones de la ciencia y la tecnología que pueden tener la sociedad globalizada, o el análisis crítico de los poderes fácticos detrás del nuevo orden político y económico neoliberal global. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy pase a Angie para que nos salga un poco de su obra. Gracias. Gracias, Cristian. Y agradecerles a todos por estar aquí, sabiendo que hay con el tráfico terrible que hay en estos días, sobre todo ya jueves, viernes, ya es locura. Agradecer a Lucila Baqui por la invitación, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lucila, y por todas las atenciones, por todos los cuidados que tiene. Cada vez que invitas a un artista aquí, ¿verdad? Me siento muy mimado. Y a Cristian sobre todo, porque claro, lo he cogido en momentos además que él está con un montón de carga de trabajo y de proyectos y de cosas, y darse el tiempo para poder revisar mi trabajo, que sé que es a veces tortuoso porque es demasiada obra, demasiadas cosas, y entonces, claro, el hecho de que se haya tomado el tiempo y esto yo tengo que agradecerlo. Estoy muy contenta además porque sí ha resultado bastante sencillo, bastante fácil, ha sido muy fluida la forma en que hemos podido trabajar juntos de una manera bastante rápida, pero también bastante efectiva, ¿no? Que a veces puede haber problemas en los momentos de comunicación, ¿no? O de explicar las cosas por el hecho justamente del tipo de trabajo que hago, que es muy complejo, y entonces a veces pueden haber como trabas para entender a fondo lo que estoy intentando hacer, y en el caso de Cristian ha sido una cosa absolutamente fluida, y eso ha facilitado y ha agilizado este proceso, ¿no? Que es ordenar un poco, ¿no? Cuando Lucila me dijo, vamos a hacer un portafolio, dije, ay, me muero, porque claro, estoy rehuyendo a las retrospectivas, estoy rehuyendo a todo lo que signifique poner un poco de orden a la cantidad de trabajo que tengo acumulado, y que se me hace un mundo, ¿no? Poder sentarme a poner las cosas como en carpetas, ¿no? Digamos, en multicarpetas. Me es complejo, ¿no? Y me ha ayudado mucho, y por eso también le agradezco a Lucila y le agradezco a Cristian, haberle puesto un poco de orden a mi terrible desorden que había tenido ya acumulado de cosas, y que es lo que un poco van a ver ahora, ¿no? Van a ver un poquito de cada cosa de lo que he hecho. Hemos escogido solo piezas claves. Como les digo, es literalmente imposible meter la cantidad de obra que tengo. Vamos a rifar unos libritos que son de un solo proyecto, porque son estos de aquí. Luego al final vamos a hacer una rifa de 5 libros de estos. Y claro, este es solamente un proyecto, ¿no? Entonces cada proyecto es así, y son un montón, son varios al año. Entonces claro, cuando hay este tipo de producciones, pues es un poco loco poder intentar capturar lo que uno hace, ¿no? Pero vamos a intentar acercarnos lo máximo posible, y agradezco en este esfuerzo y en poner un poco de orden en mis archivos a Lucila y a Cristian, ¿no? Es todo un trabajo que se han dado. Y bueno, les voy a mostrar un poco con PowerPoint, internet, pero también el hecho de que las redes sociales o todas las posibilidades que da la red puedan utilizar, ¿no? Y entonces hay netactivismo, hay hackactivismo, además de las propias webs que son el netact propiamente dicho, ¿no? Y bueno, un poco de fotografía, objetos, instalación, dibujo, pintura, performance, y en realidad todo lo que he venido trabajando ha sido en realidad a la par.
siempre me preguntan cómo es que llegaste a hacer vídeos, y en eso, eso desde niña una vez me regalaron un cuentito en donde estaban pues los aristogatos, y en una esquina el muñequito pues se movía, ¿no? Y cuando uno pasaba las hojas, ¿no? Es típico de cuentitos, ¿no? Claro, entonces tendría 6 años, cuando vi eso me volví loca, pues, ¿no? Que el muñequito se movía solo con pasar las páginas. Y entonces empecé a jugar haciendo dibujitos para que se pudieran mover, ¿no? Y entonces, de las primeras computadoras tuve la suerte de que mi padre se preocupara siempre de ponerlas. Ni bien las primeras computadoras que llegaron a Lima pasaron por mi casa. Entonces tuve la oportunidad de poder hacer esos dibujos y esas cosas en forma digital, aunque sea de maneras muy primitivas, como fueron al principio, ¿no? Me acuerdo que trabajábamos con... Mi papá trajo estas computadoras que eran con cassette, ¿no? Estas las Sinclair, ¿no? Y después las primeras Mac, que en realidad eran Apple, ¿no? Que no eran era o Macintosh o Apple, ¿no? El poder trabajar con este tipo de maquinaria, que ahora mismo es arqueología tecnológica, ¿no? Me permitió poder tener una visión rápida de cómo poder trasladar lo que hacía en dibujos y trasladarlo, y que hubiera una interacción, pero que fluyera de una manera natural. Pues para mí era natural que todo lo que yo hacía en dibujos o cosas artísticas pasaran por la computadora. También me preparé un tiempo para el conservatorio, según yo iba a ser músico. Y entonces, y en esas épocas, claro, todo lo que hacía en música pues también lo metía a la computadora. Entonces, claro, la relación entre la computadora y las cosas de arte que yo hacía era una relación inmediata. Y esa ha sido una facilidad en la cual, cuando he empezado a ver ya, he empezado a ver exposiciones o cosas en el extranjero o aquí, me era muy sencillo entender esta tecnología utilizada con las bellas artes, por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de trabajos que he tenido o que he hecho están totalmente relacionados. Otra de las cosas que me interesa es no tener una fórmula preestablecida en la obra. Entonces, porque cuando encuentro una fórmula o encuentro un camino, generalmente luego tiendo a aburrirme de él. Y empiezo a encontrar maneras de poder hacer que esa forma de trabajo pueda desarrollarse y encontrar otros caminos más. Y eso es lo que hace que mi trabajo siempre esté en constante transformación, en constante movimiento. Me interesa, siempre he pensado que cuando decían, no, que el arte todo está hecho, y en mi cabeza no entraba eso en primer lugar porque yo veía que en el arte no todo está hecho, al contrario, veía un montón de huecos y cosas que faltan hacer. Veo tantas, además, que me parecía un desperdicio de tiempo y de vida no hacerlas. Entonces, lo que hacía era hacer esas cosas que veía que faltaban, que había un montón, ¿no? Y decía, ay, mira qué interesante, se podría hacer eso. Ay, mira qué interesante, se podría hacer lo otro, ¿no? Entonces, y el hecho de poder relacionar y crear nexos entre obras también era algo que a mí me parecía interesante. Entonces, en términos conceptuales, ¿no? Los aspectos exclusivos de mi obra generalmente tienen que ver con la transmodernidad. Sí soy de las personas que no creen que creen que la posmodernidad murió con las Torres Gemelas, porque fue un acto absolutamente, un relato, fue realmente un gran relato ese. Los grandes relatos con la globalización nos demostraron que no estaban muertos, y que al contrario, ¿no? Que cada vez toman mayor revitalización, aunque coexistan con los microrelatos. Y entonces todo lo que es el pensamiento más ligado a lo que es decolonización o pensamientos no occidentales, que son los que generalmente utilizan este tipo de mecanismos mucho más cerrados de pensamiento, más cuadriculados, no me parecen opciones óptimas para poder desarrollar un trabajo, ¿no? Como el mío y como el que tiene que ver con la multidisciplinaridad. Y en el caso, por ejemplo, del pensamiento tradicional no occidental, es algo que vengo desarrollando en toda mi obra, y esto sí desde los inicios, porque Occidente me ha resultado siempre muy, muy limitante en su forma de ver las cosas. Es lineal, es un pensamiento lineal. Entonces el pensamiento no occidental es un pensamiento que es mucho más interactivo, son como redes. Algo que a mí me interesó, y por eso es que Lucila lo llegó a mencionar en el currículum, verán que las 2 maestrías que recibí, las becas en España, no fueron de artes en realidad,
sino fueron de sistemas, ¿no? de programación. Y la primera tuvo que ver porque era diseño de software para arte, ¿no? Entonces sí, bueno, tenía algo que ver con el arte o con el diseño, más que nada para diseño. Pero la segunda beca que me dieron allí fue para una maestría de ingeniería de sistemas, en realidad, ¿no? Entonces todos mis compañeros eran ingenieros de sistemas. Y a mí lo que me interesaba de esa maestría era justamente poder entender sistemas de pensamiento, las relaciones que pueden existir y todas las posibilidades y mecanismos, ¿no? de interacción entre variables. Y eso es algo que también me interesa, es la parte de los patrones, ¿no? Entiendo los elementos como patrones, las combinatorias se pueden comunicar en plataformas, ¿no? que son las que generalmente me interesan analizar en las estructuras conceptuales. Entonces, lo que verán en mi trabajo es pensamiento complejo. También trabajo mucho pensamiento hacker, porque es algo que justamente hablábamos con Cristian hoy en la mañana antes de ir a Meridiano. Él me decía, ¿no? ¿Y nunca te interesó trabajar softwares generativos o trabajos que tuvieran que ver con sistemas mismos? Claro, le decía, sí, pero el problema está, y justamente por eso hice las maestrías, ¿no? Yo estoy con esa idea, pero el problema está en que todo lo que veía que podía ser utilizado o mal utilizado. Y entonces, el solo hecho de pensar que lo que a mí se me pudiera ocurrir pudiera caer en manos de los que justamente están detrás de esa tecnología, pues claro, me hizo parar y lo único que me provocaba en realidad era hackear el sistema. Y es la idea del sabotaje, ¿no? Entonces, me interesaba mucho más desarrollar una idea hackactivista, que es crear cosas, pero también desarticular un sistema que veo que en definitiva no solo no funciona, sino que además no es un sistema social. El sistema de este mundo es un sistema económico, no está creado para la sociedad ni para los seres humanos, está creado para el beneficio de unos pocos y es un sistema que responde a una economía, ni siquiera responde a una política o a políticas. Las políticas están creadas en función a las necesidades económicas. Entonces la sociedad termina siendo subordinada a eso, a esas necesidades. Y ese tipo de estructuras a mí no me interesan, no me interesa aportar en ese tipo de estructuras. Entonces sí me interesa aportar en estructuras que puedan más bien debilitar ese tipo de sistemas, ¿no? Y después, todo lo que tiene que ver con arte, ciencia y tecnología es algo que, como les decía, para mí es natural, es algo que forma parte de mi forma de ver el hacer. Pero el problema está en que, claro, veía todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Todos los intereses que existen dentro de esto, ¿no? Y entonces eso es lo que ha hecho que trabaje con la tecnología, que me encanta, me fascina, es lo mío, y el arte, y la creación artística, pero también me interesaba que se analice esta situación, que se llegue al fondo del asunto, intentar lograr llegar al fondo de todo lo que hay detrás de esto. Me interesa la parte del antropoceno, que es cómo nosotros afectamos a nuestro medio ambiente con esta tecnología, con esta ciencia, cómo afectamos a la Tierra, a nuestro planeta, que estamos ahí destrozando y torturando a cada momento y que al final es una casa nuestra mal cuidada. Me interesan todas las tecnologías y técnicas y mecanismos de desprogramación que nos puedan ayudar para poder salirnos o poder entrar y salir, pero de una manera consciente dentro de espacios como estos, ¿no? Y en ese sentido la espiritualidad, y cuando hablo de espiritualidad estoy refiriéndome más a una espiritualidad, no en términos pues no de angelitos y esas cosas, ¿no? Sino en términos de el hecho de entender que somos unos humanos, que somos más que un saco de huesos, carne y un cerebro que puede maquinar cosas, ¿no? Que tenemos más que eso, ¿no? Esa humanidad tiene que tener una espiritualidad, y esta espiritualidad que además es algo que pertenece a un pensamiento no occidental, a un pensamiento tradicional, le pertenece a todas las culturas que no son de Occidente, justamente a todo lo que es alterno. Si ustedes ven Asia, Oceanía, la propia Latinoamérica, ¿no? Hay un pensamiento detrás, que es un pensamiento de respeto a la naturaleza, de coexistencia con
con todo lo que está vivo y nos ayuda y es nuestro compañero de vida, ¿no? Y con el que hacemos nuestra interacción para poder sobrevivir en nuestra existencia, ¿no? En este planeta. Y a ese nivel de espiritualidad filosófica me estoy refiriendo con lo que les digo. Las estéticas que he trabajado todo este tiempo es el neopaganismo, todo lo que es high-tech, que es toda esta imagen tecnológica de alta tecnología, pero también el low-tech, ¿no? Que está más ligada al cyberpunk, por ejemplo, que es toda esta tecnología de reciclaje un poco sucia y esto. Entonces van a haber trabajos que tienen una onda mucho más cyberpunk, mucho más de tecnología reciclada, posguerra nuclear, algo así, que llega a niveles de ciencia ficción incluso, y que adopta además estéticas que son propias de una narrativa literaria, que es el cyberpunk, que todos sabemos que aunque ya haya habido cine con Matrix o películas como, ¿no? O películas como Blade Runner, por ejemplo, que son películas que son muy cyberpunk, muy de la estética. Sin embargo, esto viene de la literatura, ¿no? De las narrativas literarias, de Bruce Sterling y todas estas personalidades que nos han dado tantos recursos estéticos, ¿no? El documento es algo que también me ha interesado trabajar siempre. Ahora mismo, el otro día estaba hablando con Jorge Villacorta, que me decía tú eres de las primeras que ha hecho cosas con fond footage. Me decía, de las primeras que ha hecho fond footage. Claro, en la época que yo empecé a trabajar con documento videográfico, eran épocas en que el fond footage el fond footage es trabajar con registros ya usados de cine o ¿no? Como collage, estas cosas, ¿no? Y hacer obras de arte o de cine con eso. Y entonces, claro, en mi época, cuando yo empecé a trabajar con documentos, con registros ya usados para componer otras cosas en vídeo, los únicos que usaban el fond footage era la gente de cine, ¿no? Y se utilizaba, pero con otro tipo de connotaciones además, que era, por ejemplo, connotaciones que tenían que ver como, por ejemplo, recrear cosas ficticias, ¿no? Maquillar cosas ficticias con documentos falseados, como por ejemplo las brujas de Blair, por ejemplo, ¿no? Eso era fond footage, ¿no? O Caníbal Holocausto, yo qué sé. Esto era fond footage, ¿no? Pero claro, cuando la palabra ya llegó a otros ámbitos, a otros campos, ¿no? Entonces claro, ahora está mucho más generalizado utilizarlo y aplicarlo a otro tipo de estéticas en el arte. Y claro, en esa época, a mí lo que me parecía era más bien nadie está trabajando con documento. ¿Por qué no trabajan con documento videográfico si es lo que nos viene de la televisión y justamente tiene toda la carga de la comunicación actual y todos estos aspectos discursivos muy críticos que tienen que ver con los más media? ¿Por qué no usarlo? Y empecé a trabajar con eso, ¿no? Tanto el documento lo trabajé en vídeo, como lo trabajé en internet, para trabajos con NetArt, como lo trabajé hasta con fotografía, ¿no? Collages y cosas. De las primeras cosas que empecé a trabajar, digamos, mi primera exposición individual fue en 1995. Y en esa exposición individual presenté videoinstalación, presenté en el Centro Cultural Peruano Ruso. Yo estaba en primer año de Bellas Artes. Me costó que me echaran de la Escuela de Bellas Artes, porque me echaron. No les parecía correcto de que yo estuviera haciendo, de primer año, estuviera exponiendo una exposición individual y que estaba poniendo en riesgo toda la institución. Entonces me botaron de la escuela y después con una junta de profesores. Entonces, luego de eso volví a postular, volví a ingresar y dije, no me sacan de aquí así, y hice una exposición colectiva con todos los alumnos de primer año. Y entonces dije, ahora todos los de primer año van a exponer y lo van a tener que soportar. Y volví a hacer otra exposición individual, y entonces y con instalaciones, con video, lo mismo, con todo lo mismo, y cuadros encima, decía, y cuadros de pintura también. Entonces vamos a empezar con algunos últimos trabajos que he escogido. Este me parece interesante porque justamente trata el tema del antropoceno, que es el tema que esta exposición la hice en el 2015, cuando todavía no se hablaba de antropoceno aquí,
pero yo ya me he encargado de difundirlo por cuantas personas se encontrara y por todo lado, porque me parece que el antropoceno es el concepto que se está discutiendo y que muchos geólogos están intentando activistamente implantar para que se pueda tomar conciencia de que esta época es una época, para que sea una era geológica. Entonces, nosotros tenemos las eras de la era terciaria, pues en lugar de pensar en una era cuaternaria, pues de pensar que esta es una era en la que el ser humano ha intervenido tanto en nuestra naturaleza que se ha vuelto una especie cabeza de estos cambios en la Tierra. Y entonces, esto fue en la Galería Forum en el 2015, y la he llevado este año porque la he empezado a mover fuera, me la están pidiendo bastante. Entonces en el Centro Cultural Corrientes de Argentina la he presentado ahora en mayo, y también en el Museo de Coricancha, junto con otras piezas más. Esta fue una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, fue en el 2015. Esto es Tras las huellas del delito, que tiene que ver con el libro que vamos a rifar ahora, y es un trabajo en el cual intento, es como una narrativa literaria de una novela negra o detectivesca. Entonces asumo el problema de este sistema económico como si fuera un gran crimen, ¿no? Un gran crimen contra la humanidad que está atentando unas personas o un grupo que no sabemos quiénes son. Entonces yo como detective voy a intentar encontrar quiénes son. Entonces es como una especie de que soy el detective que intenta encontrar quiénes son los asesinos tras las huellas del delito, por eso se llama la obra. Y a los que se puedan sacar el libro, pues verán toda la trama que tiene. Esta es una serie de trabajos. Este es Nuevo Orden Mundial. Este trabajo lo presenté ya en Fundación Telefónica en el 2009. Forma parte de la colección Amister en Barcelona, España. Me interesaba, lo van a ver, el video lo van a ver porque ya no lo voy a poder estar mostrando, porque como ya pertenece a dos colecciones, va a ser más. Ya Mister ya me había puesto bastantes trabas para poder mostrarlo en público, y ya y ahora es parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de aquí en Lima, pero ellos no me hacen ninguna restricción. Son generalmente los de la Mister, que es una colección privada bastante restrictiva, ¿no? Y que solo colecciona además instalaciones, videoinstalaciones y videoarte. Solo eso es lo que colecciona. Y este trabajo de animación lo verán ahora, y creo que no hablaré mucho de él porque cuando lo vean completo entenderán de qué se trata realmente. Una de las maneras que me ha interesado trabajar, este trabajo es en Villafranca del Penedés, y ya es con una especie de intervención. Intervine en la catedral, a esta catedral que me la dieron completita felizmente, estoy muy contenta, y le puse proyecciones de vídeo, pantallas, y realicé performance también allí. Este trabajo es un trabajo rescatado, de esto no queda nada. Yo pude encontrar un video de VHS y rescatar el material porque justo hubo una catástrofe ese año en el Museo de Arte de San Marcos, que entró un virus de esos locos y unas cosas raras, y al final todos los archivos que se habían perdido, entre ellos todos los archivos de esa semana de mi exposición en el Museo de Arte de San Marcos. Y entonces esto que quedó fue un rescate que cuando lo encontré en un archivito pequeñito y lo pude decodificar, y le avisé a Augusto, él vaya, he rescatado esto, no, fue apoteósico, porque realmente habíamos pensado que lo habíamos perdido por años. Teníamos casi más de 8 años que simplemente pensábamos que no existía nada de esta exposición. Y me interesaba hablar de esta exposición por una razón, porque es el nexo entre la ciencia pura y dura y mi trabajo, que tiene que generalmente que ver con cosas políticas. Hubo un tiempo en que yo desarrollé solo ciencia, entonces temáticas científicas, y tenía toda una rama alterna en videoarte, en instalaciones, en objetos, de solo experimentación científica, nada más.
nada, o sea, era arte, pero que las temáticas no tenían que ver con política ni nada. Era solo este tipo de investigaciones. Y Agujero Negro es el producto de eso. Y entonces, claro, había aprovechado que era de la Sociedad de Astronomía, que tenía varias cosas que he hecho siempre alternamente y que las sigo haciendo ahora no con la Sociedad de Astronomía, pero sí con algunos grupos en San Marcos de gente de física o de estos. Y este es un tipo de trabajo que generalmente no es muy conocido en mi obra, que es el desarrollo de trabajos científicos, ¿no? Y utilizaba muchas pantallas, ahí ven pues espejos con acero quirúrgico y cosas de estas, para poder hacer experimentos con las teorías que nos hablan de los agujeros negros, ¿no? Las cosas que pueden suceder en estos espacios que les llaman, ¿no? Los horizontes de sucesos, sobre todo, ¿no? Es más científico. Hubo un tiempo que trabajé, sobre todo al principio, que trabajé con colores fosforescentes. Los dejé de usar porque los empezaron a usar otros, y cuando veo que hay alguien que está usando lo que yo estoy usando, lo dejo. No quiero usar nada. Hay más cosas por hacer, hay tantas cosas por hacer. Es infinito, como lo veo yo por lo menos, ¿no? Hay infinitas posibilidades, y el problema es que a veces pienso que no todos lo ven, pero hay gente que sí lo ve. Y trabajaba con los colores fosforescentes porque justamente veía que era una estética. Los colores fosforescentes fueron desde mi primera exposición en 1995. Y los trabajaba porque justamente me interesaba esa estética que veía en las calles y estos afiches que habían chichas por todos lados. Y porque además empecé a estudiar en Bellas Artes, ¿no? Y el contraste era muy fuerte. Yo había estado estudiando en Toulouse-Lautrec y de repente entro a Bellas Artes, que el contraste era todos los días ver estos afiches y ver todas estas manifestaciones que te inundan, ¿no? Cuando uno estudia en Bellas Artes estás inundado de todos esos inputs de información estética, ¿no? No tiene nada que ver con que te guste o no te guste, tiene que ver con que es algo que es una parte de una realidad que estás viviendo y eres parte de ella. Este es el tipo de exposiciones que hicieron que yo salga fuera, al extranjero, y que pueda exponer mi trabajo. Esta fue la primera exposición donde hice una instalación grande, fue en el año 2000, yo también seguía siendo estudiante en Bellas Artes, y salí a presentar esto. Fue muy loco porque eran 30 esferas de 1 metro y algo más, ¿no? Está la persona parada que tenga más o menos la altura, y estas esferas, esas 30 esferas, claro, fue increíble ver que yo pedía, necesito tantos proyectores, y de repente llegaba a la sala y la sala estaba puesta tal cual yo la quería y con los proyectores y todo, ¿no? Yo estaba alucinada, cuando aquí en esas épocas las galerías todavía no tenían ni un solo proyector, o sea, que era una locura. Y fue la primera vez que trabajé así en grande, por decirlo de alguna manera. Allí ven a Carlos Troncoso, que me ayudó de modelo. Le dije, ponte ahí para que corte la foto. Y entonces, y esta sí la hice en Forum años después, en el 2003 la hice, que pude hacerla aquí en Lima. Me costó unos buenos años, unos 3 años, poder hacerla aquí, pero lo logré. Y esta es una de mis primeras exposiciones, es de 1998. La presento porque me da feeling, porque esto lo hice en el museo, estoy hablando, en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, y se llamaba Retrospectiva de Relleno Plástico Tóxico. Yo dije, miren, me voy a adelantar con mi retrospectiva, porque seguramente cuando yo ya sea más mayor no voy a tener ganas de hacer retrospectivas, y es lo que me está pasando ahorita. Entonces, una retrospectiva. Digo, no quiero. Mejor cuando después que me muera háganla mejor, y así ya no tengo yo que darme ese trabajo. Entonces, prefiero obra nueva siempre, ¿no? Y este trabajo fue en esta galería que era un pasillo pequeñito, además, que sigue siéndolo, porque esto, ¿no? Pero por donde han pasado la mayoría de artistas interesantes, de los más interesantes que yo he conocido, como Eduardo Villanes, bueno, tantos, Cristian Benayan, tantos artistas que a mí me encanta su trabajo y que han pasado por esta galería chiquitita, universitaria, ¿no? Con un público que realmente le interesa el arte porque está estudiando arte, ¿no? Y sin más pretensiones, ¿no? Que
que simplemente que te interese realmente lo que estás haciendo. La performance es todo un aspecto. Algo que me interesa en la instalación es, y van a ver que me interesa en la performance, y cada quien en su disciplina, es poder llegar al fondo de la disciplina. Es decir, si yo trabajo instalación, no voy a trabajar instalación pues con parámetros de la pintura bidimensional o de la performance o de la acción. Si yo trabajo la instalación, lo trabajo con principios arquitectónicos tal y cual es el trabajo de un espacio. Entonces me interesa trabajarlo a fondo, y eso es lo que siempre he hecho con las instalaciones, y lo pueden ver en todos los trabajos, ¿no? Crear subespacios, pensar cuáles son mis áreas de circulación, pensar cuáles son mis espacios residuales, pensar en el espacio realmente como se lo merece, ¿no? Con el respeto que se merece el conocimiento de la manipulación del mismo, o la creación o la recreación del mismo, ¿no? Y lo mismo me pasa con el caso de la performance, porque en la performance me interesaba llegar al fondo de la performance para poder a partir de allí sacar cosas diferentes y nuevas, ¿no? Que, como les decía, para mí todo lo que es el arte me parece un campo absolutamente rico en posibilidades, ¿no? Y además que es infinito. El problema es que la gente es como que a veces sale una cosa y todos van hacia eso, hay que hacer eso, ¿no? Entonces como siguen, ¿no? La cuenta. Obviamente sirve, es mucho más, tiene muchos mejores resultados en términos de efectivismo, por decirlo de algún modo, porque si ven que varias gente está haciendo algo, pues los críticos, los investigadores, los estudiantes, o los estudiosos, ¿no? La crítica en general, pues se va a enfocar en esos aspectos y va a desarrollarlo. Y es más fácil que entiendan lo que estás haciendo si haces algo en lo que es un punto común en muchas personas. El problema está en cuando tú haces cosas que no están en el punto común de nadie. Y eso es lo que a mí generalmente me ha pasado, y me sigue pasando, y me seguirá pasando, ¿no? Que es el hecho de que yo estoy pensando en algo que no se está haciendo, que nadie está hablando, o que no es el tema de discusión en el momento, no es el tema de moda, ni lo será, pero que sí lo será de aquí a unos años, ¿no? Y estoy segura porque sé que es así. Además ando detrás de la tecnología, de la ciencia, de la información, de todo lo que pueda, filosofías o cualquier cosa, todo entra y ya, Digo, estoy clarísima en ver qué es lo que va a pasar fuera sin necesidad de ser un medium. Esto no se necesita, se necesita solamente tener información, y ahora está mucho más a la mano que antes, porque antes era un lío. Yo me acuerdo que felizmente tuve la suerte de que unos padres generosos en el conocimiento y preocupados en que todo lo que yo pedía, todo me daban de información. No tenía Barbie, pero sí tenía libros, y entonces esa es una gran ventaja. Pero lo que veo ahora, que tienen los jóvenes ahora, o sea, es el sueño dorado de cualquiera, pues poder poner en el Google lo que tú quieras y está allí, ¿no? Entonces, y que si no llega, pues te esperas unos meses y empiezan a subir cosas al respecto, y siempre hay mayor cantidad de libros. Es increíble. Y eso espero que si se ponen acuciosos, ¿no? Y pueden encontrar más cosas. Esta fue una net performance, fue la primera net performance que se hizo en el Perú. Todo lo que ha sido net art son algunos artistas que han trabajado con esto, sobre todo gente como Gloria Arteaga, o como, sí, de los primeros trabajos, Plastic alguna vez hizo una cosa también en internet, que no era un net art propiamente dicho, pero eran algunas como experimentaciones, ¿no? Y entonces el asunto está en que se hacían las performances en tiempo real. El tema era la insostenible esclavitud de la modernidad, y en Latinoamérica estaba Argentina y Perú. En Argentina estaba elegida Gabriela Golder, y está mi trabajo, con la curaduría de José Carlos Mariátegui, que al final José Carlos Mariátegui terminó haciendo de DJ y VJ en la performance, el pobrecito. Y al final teníamos a 20 personas ahí ayudándonos a la vez, porque en tiempo real tenía que hacer performance coordinadas por conceptos que nos decían así tipo chat. Nos decían, ahora el concepto, yo qué sé, consumo, y todo el mundo corría, y cada quien en sus países, en estos 8 países había un francés, había, bueno, generalmente eran europeos, haciendo las acciones de performance en tiempo real y lanzándolas al Festival de Cine
y Nuevos Medios de Montreal, en una pantalla gigante en donde se veían en cada pantalla los performances que iban haciendo en cada país en tiempo real. Y cada vez que decían, salía el concepto, salía una palabra de concepto, estaba escrita en varios idiomas, ¿no? Pero claro, todo era lanzado así de una manera artesanal, porque decían, ahora sale, en 5 minutos sale el concepto tal, y ya veías al DJ, ¡ah, lanza! Era la locura. Este fue el primer trabajo de este tipo aquí. Ahora ya es común que la gente haga jammings por internet de música, se juntan músicos de diferentes países a un horario o a una fecha y empiezan a mezclarlo y lanzan los videos, ¿no? O los sonidos, o la música. En esa época, pues esta fue la primera vez en el mundo en que se hizo una mezcla de vídeo y performance, y de vídeo sobre todo, en tiempo real, porque no había software para eso en esa época. Y eso lo creó el CICD. Y fue con el apoyo de ATA. Luego ya ha sido mostrado, en Cuerpo Presente fue mostrado también, luego en Fundación Telefónica ya posteriormente como registro. Porque claro, en su momento cuando lo hice, nadie se enteró que lo hice, a nadie le importó si lo había hecho o no, nadie lo entendía. Y esto es así porque siempre es difícil, pues en esa época yo les decía, he hecho una net performance, todo el mundo miró, ya, no entendían nada. Y a la crítica de la curaduría en ese momento tampoco le importaba, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues no les importa, pues no, yo sigo trabajando, es lo que sigo haciendo hasta ahora, entonces yo voy haciendo, algún día se enterarán, pues, ¿no? Y si no se enteran, pues piña, yo qué sé, no importa. Mano robot. Esta mano, por ejemplo, la hice, claro, yo me metí a estudiar robótica, iba a la uni, me escapaba de Bellas Artes para irme a la uni a estudiar mecatrónica, solo así, me metía. Como mi hermano estudiaba en la uni, estudiaba arquitectura, pues yo agarraba y me hacía los pases para poder entrar y meterme ahí a los salones. Y empecé a estudiar todo lo que era estas cosas de inteligencia artificial, ¿no? Hice esta mano con la cual podía lanzar independientemente, con cada dedo lanzar láseres, ¿no? Entonces hubo Laberinto Sonoro, fue una de las primeras exposiciones de arte, interactividad, performance con sonido, solo con sonido. Y entonces yo lo que hacía era, pasaba por todos los salones donde estaban los músicos y lanzaba un poco de humo y empezaba a jugar con los láseres, con mi mano robótica ahí que lanzaba cosas, ¿no? Como performance. HackingNet es una performance que nunca la pude hacer en el Perú. Hay que entender que en el año 2003 pues había toda esta paranoia de que en el 2001 habían caído las Torres Gemelas y entonces en el 2003 estaba toda esta ley Patriot y todas estas cosas que salieron. Y buscando, bueno, yo veía mucho CNN en cable, porque me enteraba de cosas que, claro, en estas épocas todavía recién habíamos salido de la dictadura de Fujimori y obviamente todavía no estaban restablecidas las informaciones que llegaban. En el caso de este trabajo ya es un trabajo más de performance, con vídeo, y trabajos de performance propiamente dicha, ¿no? Este es un trabajo que solo en realidad es performance con un vídeo detrás, que lo hice ahora en el Antic Theatre en Barcelona en el 2014, de las performances más últimas que he hecho. He intentado siempre hacer performances diferentes, ¿no? Porque como ustedes están viendo, o sea, hay performances que tienen que ver con internet, hay performances que tienen con vídeo, hay performances que son mucho más pegadas a lo literario, otras. Me interesa explorar las cosas, ¿no? Puse esta obra de aquí porque esta obra a mí van a ver que muchas de mis obras no se ven en el Vimeo, están allí, pero no se ven y las he puesto ocultas porque a veces me dan malas pasadas. Esto yo lo hice en Barcelona y cuando lo hice, a las semanas que lo monté en el Vimeo y que lo puse en obra abierta, pues en el Discovery, ahí hay un canal de Discovery solo de España, ¿no? En el canal de Discovery, que se hace además en Barcelona gran parte de las producciones. Y encontré que hicieron, era una copia de mi trabajo. Y dije, no, entonces busqué a todos los abogados que pude y todos me decían, no te vas a meter con el Discovery, pues yo no te voy a hacer ese vas a perder, o sea que olvídalo.
Y en el caso de este trabajo, yo cantaba el Somewhere Over the Rainbow, y luego de eso, porque tenía que ver con la inmigración, ¿no? Y luego de eso se veía como yo estaba con un avión de papel gigante, y después de cantar esta canción que tiene que ver, pues, ¿no?, con Dorothy, ¿no?, del Mago de Oz, ¿no?, que no hay nada como el hogar, y que me tiro hacia la cámara y me doy un estrellazo, pues, ¿no?, como que el que se dan los inmigrantes cuando empiezan a chocarse. Claro, siendo inmigrante y viendo lo que estaba pasando en Melilla, todo el tipo de maltratos que reciben los inmigrantes, porque una cosa es el maltrato que uno pueda recibir de alguna manera, pero otra cosa es el nivel de... Hoy estoy intentando buscar una palabra suave, ¿no? Bueno, es que es descarnado, ¿no?, lo que logran hacer con la gente, poniéndole las púas. Esta gente está ahí desangrándose allí en las barras de Melilla, y empezaron también a morir en el Mediterráneo, y a caer niños, mujeres, o sea, ver ese tipo de... tenerlo allí, porque uno lo ve aquí desde la televisión, ¿no?, y es diferente. Pero otra cosa es cuando ves, pues, a un africano que te muestra todas sus manos, como cambia todo, ¿no? Entonces acá las ves muy diferentes. Entonces me interesaba hablar de la migración, ¿no?, y ese choque que existe, ¿no? Y bueno, pero saqué muchos de mis vídeos de internet, justamente por eso, y porque tenía miedo de que... Yo no tengo problema con que otros artistas se copien de mi trabajo. De verdad que no lo tengo, porque me da igual, porque yo siempre voy a crear cosas nuevas, y eso lo tengo más que claro. Se copian bien por ellos porque ya, pues, ¿no?, o sea, van haciendo. Me da pena más bien que haya gente que tenga que copiarse de alguien para poder hacer su obra. Ya, pues les ayudo, pues no ayudita. Pero en el caso de cuando son empresas privadas las que se benefician de mi creación, ahí sí me enfado. Porque están sacando plata, pues. Pero son artistas, no tengo ningún problema. Yo soy más bien pro del software libre, del código abierto y todas estas cosas. Me interesa que haya un compartir del conocimiento y de la creación y de la innovación, esto y lo otro. Pero entonces, lo que sí les diría a todos, que si en algún momento quieren ver todos mis vídeos, que no los verán en el Vimeo ni en el YouTube, me escriban. Mi mail es muy fácil, angibonino@gmail.com, y les puedo pasar las claves para que puedan acceder a todos los vídeos y verlos con la tranquilidad y comodidad del hogar, ¿no? Fue una performance en vídeo, una video performance que hice en la Plaza Cataluña, en donde me ponía a bailar en una videodanza, me ponía unas cámaras. Esto fue en el año del 2008, y en el 2012 se mostró en China y en otros sitios también, ¿no? Pero fue en el 2008. Entonces yo con estas cámaras de vídeo me ponía a danzar, y había un cartel que decía: la fama cuesta, hay que ganarla con sudor, que era una frase que decía una profesora de la película Fama, ¿no? Y que era una especie de... era una situación irónica de lo que estaba sucediendo en la economía. Recordemos que el 2008 fue justamente la caída de la bolsa de valores en Wall Street, y empezó a recrudecer los problemas económicos en toda Europa, ¿no? Y cerraron galerías, cerraron instituciones, cerraron centros culturales, o sea, es que todo el ámbito cultural cambió totalmente, ¿no? Y era como, era un metavideo, porque al final yo grababa un baile con la misma cámara, y era el mismo movimiento de la cámara el vídeo, ¿no? Algo que me parece interesante cuando trabajo con los audiovisuales o las videoinstalaciones y todo, es a veces cojo sonidos ya prehechos de música o lo que sea, otras veces mezclo yo, o hago yo la música, o yo hago los sonidos. Incluso hay efectos de sonido que los hago yo en casa y voy a trabajándolos. Entonces la parte de la música y la parte del sonido, que es algo que a mí siempre me ha interesado, porque como les decía, yo quería postular al conservatorio como músico frustrado. Digo, por lo menos me doy mi gustito cuando hago cosas de audiovisuales o cosas de instalaciones, en hacer mis propios sonidos, mi propia música. Y después, cuando
o mis propios efectos de sonido, lo que sea, ahí haciendo cosas. Y otra cosa que también me interesa es, y por eso es que a veces con Cristian hablábamos de eso, es la parte conceptual, ¿no? Mi trabajo conceptual es tan profundo como el de cualquier artista conceptual, pero lo que siento que sí me diferencia con respecto a los artistas conceptuales no es la parte del desarrollo discursivo o temático, o de los aspectos conceptuales, la articulación de esos contenidos, sino que es la parte que a mí sí me interesa trabajar la materia, y me interesa trabajar en la disciplina, y me interesa en la estética, y me interesa trabajarlo yo artesanalmente hablando, porque claro, cuando ustedes ven esas animaciones en 3D o estas cosas, o sea, son cosas que yo he trabajado, de ayuda a alguna persona, lo que sea, en algunas partes, lo que sea, pero estoy yo trabajándolo. Y me interesa y soy muy feliz haciéndolo. Además, ese trabajo artesano de hormiguita del diseñador o del laborioso o de lo que sea, si tengo que pintar, me gusta pues pintar. No sé, como esos artistas conceptuales que dicen, no, yo ya no pinto, o yo ya no, porque no puedo, porque me hace feliz. Entonces no puedo dejar esa parte. Por lo cual yo puedo considerarme un artista conceptual, aunque trabaje el concepto tal cual un artista conceptual lo haría, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo que me quieras decir, Cristian, que ya se te ocurra, o público. Una pregunta. Sí. Este copyright de los videos, que tienen algunos que no se pueden ver en todos los medios, ¿te ha perjudicado alguna vez? O de repente tú te has dado una vuelta al copyright, tal vez colocándole algún filtro al video para que no sea el mismo video que se encuentra en el museo o otra cosa. Sí, lo que pasa es que estos no son los únicos vídeos que están en colecciones, hay otros vídeos, pero dependiendo de las colecciones, cuando son muy restrictivas, allí es cuando tienes problemas. No todas las colecciones son iguales. Entonces, yo he vendido alguna vez vídeos que están en colecciones y que a la hora de firmar el contrato, ¿no? de la edición, porque claro, el vídeo se vende como un grabado, ¿no? Entonces uno saca una edición de 3, una edición de 5, una edición de 10, de 15, y uno puede vender hasta donde ha dicho que los va a vender y que están los contratos, ¿no? En eso especificado, como un grabado. Y se les da al comprador, se le da firmado, con tu firma, con el número, ¿no? De edición y todo. Y el asunto está en que hay colecciones muy grandes, como son las de estas personas que tienen, pues claro, Amister es una cadena de hoteles, y es un hotel que tiene todo el hotel con obras de arte contemporáneo, pero todas de video, y tiene un canal dentro del propio hotel, en donde la gente puede ver videoarte, ¿no? Y entonces, el asunto está en que ellos sí son muy restrictivos, ¿no? A la hora de hacer el contrato. Y también pagan mucho más por las piezas que los demás. Pues claro, si tú vendes a uno de estos tipos, a este tipo de coleccionistas, que no es un coleccionista ni como los que hay aquí, pues por aquí hay coleccionistas bastante que pueden comprar obra de arte contemporáneo, pero claro, los precios, a mí me paran un año entero solamente vendiendo una pieza de estas, ¿no? Es decir, para mí sí me ayuda a la producción el hecho de que pueda vender una obra de estas y con eso pueda parar la producción de por lo menos medio año o un año, dependiendo del artista, ¿no? Y son pocos, ¿no? Son pocos los que llegan a tal nivel de restricción. Generalmente, coleccionistas menos pesados no hacen este tipo de pedidos tan fuertes, ¿no? Como que, no quiero que se vea ni con sello de agua. No le pongas sello de agua, pero no me interesa, porque igual lo están viendo. No quiero que pongas ni un pedacito. Pero ¿puedo poner un pedacito en mi web? No. Entonces, claro, son pocos los que pueden ser así de restrictivos, ¿no? Y en este caso, pues claro, la manera en que yo tengo de que la gente lo pueda ver es, por ejemplo, aprovechando conferencias o ahora un portafolio. Es así. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más por allí. Bueno, yo te quería preguntar, hemos estado hablando... Hay que prender hacia arriba. Gracias. Ya. Te quería preguntar, porque hemos estado hablando varios días acerca de la ciencia, tu relación con la ciencia, con las comunicaciones, con todo esto que hoy en día nos están rodeando, ¿no? Y pensar hasta qué punto
quizá cómo es tu relación con la ciencia hoy en día en cuanto a que, te pongo un ejemplo, si pensamos en Nam June Paik, cuando él tenía este gran deseo de unir el mundo, muy utópico, ¿no? A través de las comunicaciones, pero hoy en día siento que se ha perdido esas buenas intenciones, y ya casi estamos viviendo en un momento en que básicamente estamos empezando a temerle a la tecnología, y probablemente tú hasta cierto punto también te siento con cuidado hacia la tecnología, como que te estás tratando con mayor cuidado, ¿no? ¿Cómo es tu relación ahora, ¿no? Quisiera que te pudieras decir eso. Claro, mi relación con la ciencia es la misma y con la tecnología también, porque es un conocimiento importante, ¿no? Y que forma parte de la evolución de una civilización. Pero mi problema no es, mi relación con la ciencia no ha cambiado, ni con la tecnología ha cambiado. Con quienes ha cambiado es con los seres que están detrás de esa tecnología, con los artífices de la misma, que esos son los peligrosos, no la tecnología ni la ciencia, porque como principio es algo que realmente sí nos ayudaría a progresar, a desarrollarnos, si realmente estuviera pensada y llevada solo para lo positivo, que en realidad debería ser, es la utopía, ¿no? Y sí me interesa la ciencia, en ese sentido, en el sentido de que realmente si nosotros pudiéramos extender nuestra humanidad a través de la ciencia y la tecnología. Pero el problema es que quieren extender nuestra humanidad, pero para poder convertirla en parte de nosotros, para poder ser mejor dominados. Y no estoy siendo catastrófica con esto, ni apocalíptica, ni nada de esto. O sea, solamente basta con poner determinadas cosas. Yo les recomiendo a todos que vean pues programas que hay online. Lamentablemente tenemos una televisión pésima en el Perú, que es lamentable. Pero por ejemplo, hay programas que, como Cuando ya no esté, que está en YouTube, pueden buscar en el YouTube, Cuando ya no esté, de Iñaki Gabilondo, donde hace entrevistas a toda esta gente que está trabajando en tecnología, ¿no? Van a Silicon Valley, les hacen entrevistas a todos los científicos de Google, van al Pentágono y trabajan con los científicos que están trabajando con neurobiología del cerebro humano, y a partir de ahí, después de todo lo que vean, podrán seguir investigando en estos científicos que son los que tienen en la mano proyectos como DARPA, proyectos como tantos, ¿no? O sea, solamente hablar de Google ya es buscar a los científicos de Google y encontrar sus conferencias, y a uno se le pueden parar los pelos de ver todo lo que están diciendo, ¿no? Y cómo piensan que el ser humano tiene que tener su cerebro ya conectado a la máquina. Te empiezan a contar sin ningún asco las experiencias y los experimentos que hacen con niños, con monos, y que mezclan, y que si pues el niño se quedó loco, pero no sé qué. Entonces empiezas a escuchar unas cosas y dices, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estoy viviendo? ¿No? Pero sí estás viviéndolo, pero no lo ves, porque lo único que ves en la televisión y lo único que ves en la radio no es la información de esos científicos actualizada, ni es lo que están haciendo, ni los programas que se están haciendo, ni que se están desarrollando en este momento. Lo que estás viendo es lo que quieren que veas, y están ahí distrayéndote con tontería y media, y no puedes ver lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, felizmente todo está en YouTube. El problema es que me encantaría que la gente pudiera llegar a esa información, pero es muy difícil. Entonces, claro, el asunto está en que la tecnología no es un problema, al contrario, debería ser incluso una manera de que nosotros podamos mejorar esta sociedad y volverla más social. Pero no, porque si estamos realmente en un sistema económico, pues esto no va a ser fácil de llevar, ¿no? Y ya está, o sea, los miro con pinzas, los miro con una actitud muy sospechosa. Y una preguntita, ¿cuándo comenzaste tu trabajo de curadora? Más o menos, Bueno, cuando estabas en Barcelona. La curaduría fue justamente cuando me echaron de Bellas Artes en primer año, y cuando empecé a organizar las exposiciones de chicos de primer año. Porque dije, sí, pues no, o sea, qué mal está estando en primer año, pues vamos a organizar exposiciones. Y terminé empezando a hacer gestión, curaduría y todo, porque al final, ¿quién te iba a hacer los textos? ¿Quién te iba a hacer el catálogo? ¿Quién te iba a organizar todo? Entonces aprendí todo eso haciendo eso.
Y fue constante, porque cada año había 2 o 3 o 4 exposiciones de gente, de alumnos de Bellas Artes, hicimos colectivos de arte, hicimos los de Lima, Muta, todo. Entonces, claro, organizar todas esas cosas, al final terminaba uno haciendo curaduría sin quererlo. Y después, posteriormente, lo que hice fue también en el Festival de ATA, el Festival de Videoarte y Nuevos Medios. Entré a ATA a ayudar a José Carlos Mariate, en ese época también estaba Jorge Villacorta, a un montón de grupos de gente que estaban trabajando para el desarrollo de las nuevas tecnologías, nuevos medios en el Perú. Y entonces me encargué de toda la parte del arte peruano. Y entonces viajaba, hacía investigación, buscaba quiénes eran los que estaban trabajando con video, aunque no fuera videoarte, los llamábamos para que hicieran cosas. Y entonces al final fue una labor de la marcha, ¿no? Empecé con la marcha, en la marcha del trabajo, ¿no? De los proyectos. Cuando haces estas investigaciones de desarrollo tecnológico que el mundo está haciendo, con esta idea de nuevo orden mundial o controles. Pero el nuevo orden mundial es una sátira. Es la parte satírica. Pero de hecho el sistema tecnológico en relación a computadoras y información pues tiene un avance por ahí, una velocidad enorme. Incluso un pestañeo ya salió una nueva tecnología y entonces yo pienso, por ejemplo, que en algún momento este sistema tan sofisticado que se está haciendo pueda colapsar por sí mismo. Que algún fallo de datos o algún colapso de electricidad puede hacer incluso colapsar todo el sistema, porque ahora todo está conectado a la electrónica, al satélite. Y como una pregunta de apreciación, ¿te consideras antisistema? Yo creo que en cierta manera he logrado estar un poco fuera del sistema, que era lo que yo quería. A mí me interesaba estar fuera. No, casi, entonces estar fuera. Es que en realidad sí estoy fuera. En realidad sí estoy fuera porque dentro, por ejemplo, del ámbito cultural de aquí, yo no pertenezco al ámbito cultural y no me interesa tampoco pertenecer al ámbito cultural peruano o limeño o lo que sea. No ando en ese plan. O sea, generalmente no estoy en ámbitos comerciales, mi trabajo no es comercial para nada. Es de investigación, pero tampoco es que sea... O sea, veo mucha gente que es 1000 veces más mediática que yo, ¿no? Mi perfil es bastante bajo dentro del ambiente y dentro del sistema, digamos, dentro del circuito, me manejo de una manera bastante alterna. Entonces... Después de la... Incluso mis exposiciones, no estoy en el circuito, no estoy. Y entonces tampoco me ha interesado meterme al circuito, ¿no? Y conozco muchos artistas que están ahí, la carrera del circuito y corriendo detrás de eso, no me interesa. Y ahora, por ejemplo, me estoy dedicando más a desarrollar la parte de la docencia, ¿no? Y estoy desarrollando muchísimo la parte justamente de conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. Y me interesa mucho la educación. Entonces estoy muy enfocada a investigar metodologías, sistemas que tengan que ver con eso, por ejemplo. Sobre todo para la parte de lo que es desprogramación. Pero cuando dices que, por ejemplo, haces bajo pedido un video arte para alguna institución o una empresa, No, pero son coleccionistas. El sistema ya te jala un poco. Son coleccionistas. Bueno, sí, eso lo hago muy de cuando en cuando. Lo hacía sobre todo en Europa, porque aquí no hay esas posibilidades. Aquí no compran videoarte. O sea, realmente no hay coleccionismo de videoarte. O sea, no existe. Entonces, por ahí alguien que haya dicho, ay, mira, compré un videoarte, pero es algo tan ya exótico eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero aquí no existe esa posibilidad. Si estuviera viviendo fuera, de repente sí podría hablar de eso. ¿En esos términos Perú está atrasado? ¿Sabes qué pasa? Es que sí y no. Atrasado desde un punto de vista occidental, en ese sentido comercial, sí. Desde ese punto de vista, sí. Pero desde un punto de vista como el mío, en realidad a mí no me importa mucho que compren o no compren videoarte en realidad.
yo estoy observando qué tan bueno puede ser lo que ha sucedido en Occidente con respecto a la forma en que se comercializa el arte, ¿no? Y estoy siendo muy cautelosa en mirar y observar qué está sucediendo aquí con respecto a eso, porque vamos a ver en qué termina, ¿no? Si es que va a terminar como en Occidente, la verdad que yo no lo veo tan positivo como otros. Otra pregunta, cuando mencionas que tienes una amplitud y casi infinita de mirar al arte con infinitas posibilidades, Sí, es me infinito pregunto el arte. yo, no deseas desarrollar un estilo, sino una infinidad de aristas. Sí, claro, bueno, yo es que desarrollar un estilo también es muy fácil, pues. Claro, haces un estilo, te encasillas en él y lo sigues nomás, como una bola de nieve, ¿no? Seguir una bola de nieve es muy fácil. No, Fluye y solo te lleva. o sea, no importa crear un patrón, sino quizás una especie de aristas de estrella, ¿no? Claro, a ver, hay otros artistas que lo hacen, me encanta su trabajo, cuando he hecho curadurías, escojo esos tipos de trabajos también, porque me parecen fascinantes también, ¿no? Me fascinan muchas cosas en términos de la creación, que justamente te da todas esas posibilidades de la creación. Pero en el caso de mi trabajo personal, prefiero, aunque por ejemplo hay curadores o críticos de arte o lo que sea, ¿no? Por ejemplo Cristian me decía, ¿no? Pero yo sí veo una línea en tu trabajo en la parte temática, y yo decía, ya bueno, pues sí, ya, está bien, ¿no? Claro, un tercero. Entonces, claro, la mirada del otro puede tener otras connotaciones. La mía es así, pues voy a hacer, estoy dentro. Es muy difícil que puedas tú analizar tanto tu propia obra, Sí, porque la estás mirando tú mismo, entonces a veces pierdes la objetividad, ¿no? Y una última pregunta. Objetividad ahí queda entre comillas. Una última pregunta. ¿Qué quisieras, o mejor dicho, cómo te gustaría que vieran tu trabajo de acá unos 20 o 30 años? ¿Qué esperarías? Ay, no lo sé. Es más, ni siquiera sé si se verá, porque al paso que voy, así... Preguntaba, ¿en algún momento? No lo sé. ¿Algún momento lo verías? No lo sé, sí lo ven, pero es diferente. O sea, la forma en que circula mi obra no es como circulan las obras normalmente. Mis obras circulan con un perfil mucho más bajo. Claro, entonces puedo decir que no haces una creación pensando de repente acá una semana, un mes, un año o 20 años, sino para el presente mismo. A ver, yo cuando hago la obra, en lo que pienso es que no puedo evitar hacerlo. Entonces, una expresión para el momento. Claro, es el ahora, a mí me interesa el ahora, el aquí y el ahora, eso es importantísimo, ¿no? Pensar en el futuro cuando todavía no tienes ni siquiera resuelto tu presente me parece una pérdida de tiempo, y quedarte en el pasado y arrastrarlo tampoco. Sí me parece importante el mantener vivo el conocimiento ancestral, ¿no? Y eso es un pensamiento que no pertenece a Occidente, porque Occidente siempre arrasa con todo, avanza, coge lo que le interesa y arrasa con todo. Pero me interesa, por ejemplo, ese pensamiento no occidental, como Asia, como lo tiene el propio Latinoamérica, en donde recuerda su pasado, convive con él y avanza con él, ¿no? De la mano, ¿no? Que es la manera que ustedes, si ven en Japón, ven a una chica que está el fin de semana vestida con su kimono, ¿no? Mientras en el día está yendo a trabajar en la mañana con sus tacones y lo que sea, ¿no? Pero convive con el conocimiento de sus ancestros, ¿no? Y eso es algo que nosotros en Latinoamérica tenemos y que no debemos perder, ¿no? Que es el hecho de, sí, claro, es tu Cristo de Pachacamilla, con todo lo que se implica, ¿no? O para los que crean en el Señor del Milagro, ¿no? O el hecho de cómo vemos la muerte, o cómo vemos los cerros, los sapos, la naturaleza, nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Que es algo que forma parte de nuestro conocimiento ancestral, nuestro respeto, ¿no? Por lo que nos rodea, ¿no? Y entonces, claro, es más eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Todo lo que sea conocimiento y creatividad, no hay que descartarlo por descartarlo. De esas ideas descabelladas han salido inventos geniales. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque podrán, o sea, mi pregunta iba de que podrán morir los medios, los materiales artísticos, o cambiarán los materiales artísticos, ¿no? Antes era una paleta, ahora es una computadora, pero la mente creativa siempre, como tú me estás diciendo, siempre está ahí, ¿no? Antes de plasmar la idea, ya hay creación, ya hay creatividad dentro del cerebro humano, y
y el artista que es sensible, eso nadie no va a hacer, pues, nadie lo va a poder duplicar, ni por ninguna máquina, ni por nadie, ¿no? Entonces, el hombre tiene eso, ¿no? Esa es la utopía, o sea, pensar qué hacer, claro. Vamos a sobrevivir a todo esto, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ya la final para cerrar, sería, ¿qué piensas del cliché o no, de la etiqueta llamada posmodernidad? Tú me estás hablando de que tu arte no tiene un estilo, coges, es ecléctico. No, para mí la posmodernidad ha muerto, eso lo dije al principio, ¿no? Ya, entonces, sí, la posmodernidad murió hace mucho tiempo. Ya, entonces la posmodernidad ha muerto, ¿qué es la No estamos en la posmodernidad, o sea, como los grandes relatos son los que están resistiendo este sistema económico. Son justamente los grandes relatos transnacionales, esas macropolíticas que nos infectan en términos micropolíticos a todos. Y que además, lo que dije al principio, que es que ya con las Torres Gemelas, que era un evento mediático mundial, en tiempo real, que lo vimos todos, en todo el planeta, ya te podías dar cuenta que el gran relato no solo subsiste, sino que realmente logró un cambio en nuestra sociedad completa. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dicen los filósofos de la decolonización. Ustedes tenemos a un peruano maravilloso que es Aníbal Quijano, que deberían leerlo todos, y gente como Dussel, o como, bueno, tanta gente valiosa, que nos están hablando de la transmodernidad, que es algo que me parece que es lo más lógico. Estamos en esta época transmoderna. Y sí me da pena que hablen de la posmodernidad en Perú, porque no puede ser posible. Yo voy a Argentina, aquí al lado, pues Argentina, donde sea, en Europa. ¿Quién va a decir que estamos en la época de la posmodernidad? Pues nadie, qué roche, no puede hacer eso, por Dios. Pero aquí lo hacen, y lo hacen académicos. Yo he tenido profesores, llevé unos cursos el año pasado me metí a unos cursos y al final tenía unos profesores que me decían, en esta época de la posmodernidad, y yo decía, no podía creerlo, pellizquenme, por Dios, ¿qué están hablando? ¿No? ¿Cómo pueden hablar eso aquí, en estas épocas? Y sí hay gente todavía que piensa eso, ¿no? Entonces, claro. ¿Una última pregunta? Bueno, vamos, como galería, vamos a otorgarle un diploma a Angie Guanino en reconocimiento a su meritorio trabajo artístico y por haber presentado su portafolio de artista hoy día.